En una tarde dorada en el Paseo de la Reforma, una señora de 78 años llega al hotel más lujoso de la ciudad para la boda de su nieto. Pero, al intentar hacer el check-in, es humillada y expulsada bajo miradas de desprecio, acusada injustamente de falsificar documentos. Lo que nadie esperaba era que aquella mujer era la madre del propio dueño de la cadena hotelera, y su reacción sacudiría toda la estructura del imperio. Lo que comienza como un episodio de discriminación se transforma en un movimiento nacional de justicia, inclusión y reparación histórica. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El sol de la tarde doraba los rascacielos de Buenos Aires cuando doña Zuleida Sánchez desembarcó del taxi frente al Hotel Palacio Imperial, en la avenida 9 de Julio. A sus 78 años, cargaba una maleta gastada que contrastaba con la imponente fachada del edificio. Vestía un conjunto de falda y blusa floreado, comprado especialmente para la ocasión, y un collar de perlas falsas que había recibido de su difunto marido décadas atrás. Sus cabellos canosos estaban cuidadosamente recogidos en un moño. «¿Es aquí, señor?», preguntó al taxista, ajustándose las gafas de montura antigua. «Sí, señora. Hotel Palacio Imperial, el más lujoso de la ciudad». Doña Zuleida pagó la carrera con billetes contados cuidadosamente y suspiró, mirando el edificio espejado que parecía tocar el cielo. Su nieto Mateo, hijo de su hija Marta, se casaría al día siguiente en una ceremonia lujosa en el salón principal de ese mismo hotel. La familia le había reservado una habitación para pasar la noche. «Que Dios me ayude», murmuró para sí misma mientras caminaba hacia la entrada, arrastrando su maleta con ruedas desgastadas por el tiempo. En el vestíbulo de mármol y cristal, valets de uniforme impecable recibían coches importados, y el aire acondicionado helado contrastaba con el calor húmedo de marzo. Doña Zuleida sintió las miradas de extrañeza apenas cruzó las puertas giratorias. En la recepción, 3 recepcionistas de apariencia impecable conversaban entre sí. Una de ellas, Vanessa Ramos, levantó los ojos y analizó a doña Zuleida de arriba a abajo antes de sonreír con artificialidad. «¿Puedo ayudarla?», preguntó en tono condescendiente. «Buenas tardes, hija mía. Tengo una reserva. Vine para la boda de mi nieto Mateo Olivera con Juliana». Vanessa arqueó una ceja perfecta. «¿Estás segura de que es en este hotel? El Palacio Imperial es un establecimiento 5 estrellas». Doña Zuleida sintió que el rostro le ardía, pero mantuvo la compostura. Durante décadas había trabajado como limpiadora para criar a sus 3 hijos, y conocía bien ese tipo de mirada. Abrió el bolso y sacó el papel con la confirmación de la reserva que su hija había impreso. «Aquí está, mi joven. Zuleida Antonia Sánchez. Habitación reservada por Marta Olivera, mi hija». Vanessa tomó el papel con la punta de los dedos y lo miró rápidamente. «Voy a verificar en el sistema», dijo, mientras tecleaba en el ordenador con lentitud deliberada. «Qué extraño. No encuentro ninguna reserva con este nombre». «Pero no es posible, hija mía. Mi Marta lo confirmó todo ayer». Algunos huéspedes en la recepción comenzaron a observar la escena. Una pareja joven cuchicheaba y reía discretamente. Doña Zuleida sintió que la humillación crecía, pero respiró hondo, como siempre hacía en las situaciones difíciles. «Por favor, señorita, verifique de nuevo». «La boda es mañana, no tengo dónde quedarme». «Señora», Vanessa respondió con impaciencia mal disimulada, «no hay reserva a su nombre. Este documento podría haber sido adulterado. Sucede con frecuencia». «¿Adulterado? ¿Me está llamando mentirosa?». La voz de doña Zuleida tembló. En ese momento, Ricardo Méndez, el gerente del hotel, se acercó con su traje impecable y cabellos canosos bien peinados. «¿Algún problema, Vanessa?». «Esta señora insiste en que tiene una reserva, pero no figura en el sistema». Y presentó un documento que parece sospechoso. Ricardo miró a doña Zuleida como si fuera una intrusa. «Señora, lo lamento, pero si no hay reserva confirmada no podemos hospedarla. El Palacio Imperial mantiene estándares rigurosos de seguridad. Pero tengo la confirmación aquí. Por favor, llame a mi hija Marta. Ella lo explicará todo».
El gerente hizo un gesto discreto a dos guardias de seguridad que se acercaron. No será necesario. Le pido que se retire para no causar inconvenientes. ¿Inconvenientes? La voz de doña Zuleida flaqueó. Trabajé toda mi vida para dar educación a mis hijos. Merezco respeto. Por favor, acompaña a nuestros guardias de seguridad hasta la salida. El gerente respondió fríamente. Bajo las miradas curiosas de los huéspedes, doña Zuleida fue escoltada hacia la calle como si fuera una criminal. En la acera, se sentó en su maleta, sintiendo el peso de la humillación en sus hombros encorvados por los años de trabajo. Con manos temblorosas tomó el celular antiguo que había recibido de regalo de su nieta y llamó a Marta. «Mamá, ¿ya llegó al hotel?» «Hija». Doña Zuleida intentó controlar la voz. «Me echaron. Dijeron que no tengo reserva, que mi papel es falso». «¿Qué? ¿Cómo es eso? Yo misma hice la reserva la semana pasada. Confirmé ayer». «No sé, hija mía. Me trataron como si fuera una ladrona». Marta respiró hondo del otro lado de la línea, conteniendo la rabia. «Siempre es lo mismo, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando fuimos a aquel centro comercial y el guardia de seguridad nos siguió? ¿O cuando el camarero nos ignoró en el restaurante del cumpleaños de Mateo?» «Calma, hija. Ya pasé por cosas peores en la vida. Voy a buscar una pensión aquí cerca». «De ninguna manera, mamá. Voy a resolver esto ahora mismo. ¿Dónde está Pablo?» Pablo Olivera, hijo mayor de doña Zuleida. Era un hombre que había construido un imperio hotelero desde cero. Comenzó como mensajero de hotel, y tras años de arduo trabajo y estudios nocturnos, se convirtió en dueño de una de las mayores cadenas de hoteles de Argentina. El Palacio Imperial era su joya de la corona, recientemente adquirido y reformado. «Tu hermano está en reunión, hija. No lo molestes. Voy a llamarlo ahora mismo. Usted espere ahí, no se mueva». Pablo estaba en una sala de conferencias en la sede de su empresa, discutiendo la expansión de la cadena al interior del país, cuando su celular vibró. Vio el nombre de Marta en la pantalla y lo ignoró. Segundos después, vibró de nuevo. En el tercer intento, pidió permiso y atendió. «Marta, estoy en reunión». «¿Qué pasó?» «Pablo, acaban de expulsar a nuestra madre del Palacio Imperial. Dijeron que no tiene reserva e insinuaron que falsificó documentos». «¿Qué? ¿De mi hotel?» «Sí, de tu maldito hotel de lujo. Está sentada en la acera, sola, después de ser humillada públicamente». Pablo sintió la sangre helarse. El hotel que había comprado como símbolo de su éxito, como un homenaje a la madre que tanto se había sacrificado por él, acababa de humillar a la propia inspiración de su existencia. «Voy para allá ahora». Colgó el teléfono y, sin dar explicaciones detalladas, pidió que la reunión fuera suspendida. Tomó el ascensor hasta el garaje y entró en su coche importado. Mientras conducía por la avenida 9 de Julio, recordó su infancia en la periferia de Buenos Aires, las noches en que doña Zuleida volvía exhausta del trabajo, pero aún encontraba fuerzas para ayudarlo con la tarea. «¿Cómo pude dejar que esto pasara?», murmuró para sí mismo, acelerando hacia el hotel que ahora representaba no solo su éxito empresarial, sino también su mayor fracaso personal. Pablo estacionó el coche en el lugar reservado al propietario, en la parte trasera del Palacio Imperial. Prefería entrar discretamente y observar el funcionamiento del hotel antes de revelar su identidad. Vestido con un impecable traje azul marino, caminó por el pasillo de servicio hasta llegar al área de la cocina. Allí, notó cómo los empleados de origen de las provincias del norte y negros trabajaban exclusivamente en bambalinas, mientras que el equipo de recepción y atención al público estaba compuesto por personas de piel clara y apariencia europea. «Siempre estuvo frente a mí y nunca lo percibí», pensó, sintiendo una punzada de vergüenza. Siguió por el salón principal donde se celebraría la boda de su sobrino Mateo. Decoradores trabajaban en los arreglos florales, bajo la supervisión de una coordinadora que gritaba órdenes. Pablo oyó cuando ella se dirigió a una joven empleada negra. «Niña, no toques los manteles con esas manos. Ve a lavarte bien. Este es un evento de clase, ¿entendiste?». La empleada, Jimena, bajó la cabeza y salió en silencio. Pablo sintió que el estómago se le revolvía. Continuó caminando hasta el vestíbulo, donde se posicionó cerca de una columna de mármol, observando la dinámica de la recepción. Vanessa atendía a una pareja extranjera con una sonrisa radiante.
ofreciendo todas las comodidades posibles. Poco después, un hombre negro bien vestido se acercó para hacer una reserva, y Pablo notó el cambio sutil en el trato. Preguntas excesivas sobre tarjetas de crédito, exigencias de garantías adicionales. Mientras observaba, vio a su madre afuera, sentada en su maleta, intentando protegerse del sol con el pequeño bolso. Sintió que el corazón se le oprimía y la rabia crecía. Se acercó a la recepción, donde Ricardo, el gerente, conversaba con Vanessa. «Buenas tardes», dijo Pablo, sin identificarse. Ricardo se giró con una sonrisa ensayada que pronto se transformó en expresión de sorpresa. «Señor Olivera, qué honor tenerlo aquí hoy. No esperábamos su visita». «Evidentemente», respondió Pablo secamente. «¿Por qué esa señora está sentada en la acera?» El gerente miró rápidamente por la ventana y se encogió de hombros. A una confusión lamentable, una señora sin reserva intentó hospedarse presentando documentos sospechosos. Seguimos el protocolo estándar. ¿Y cuál sería ese protocolo? Bueno, preservar el ambiente exclusivo que nuestros huéspedes premium esperan. Usted mismo enfatizó la importancia de mantener el estándar imperial. Pablo sintió la sangre hervir, pero mantuvo la compostura. «Ricardo, ¿cuánto tiempo trabaja para mi cadena de hoteles?» 5 años, señor. Fui transferido al Palacio Imperial hace 8 meses, cuando usted adquirió la propiedad. Y en algún momento dije que mantener el estándar significaba humillar a personas. El gerente palideció. «Señor, solo seguimos las directrices de discriminación», interrumpió Pablo. «Esa señora de ahí afuera, sentada en la acera, es doña Zuleida Sánchez, mi madre». Un silencio sepulcral se apoderó de la recepción. Vanessa dejó caer un bolígrafo y otros empleados dejaron lo que estaban haciendo, boquiabiertos. «¿Es su madre?», tartamudeó Ricardo. «Sí, mi madre. La mujer que trabajó como limpiadora durante 30 años para que yo pudiera estudiar. La mujer en homenaje a quien construí este imperio. La mujer a quien ustedes acaban de tratar como una criminal». Pablo caminó hasta el mostrador de la recepción y giró el monitor para verificar el sistema de reservas. «Reserva a nombre de Marta Olivera, para Zuleida Sánchez. Aquí está, confirmada hace una semana». «¿Por qué le dijeron que no había reserva?» Vanessa, temblorosa, intentó explicar. Yo realmente no vi. Quizás escribí mal el nombre, o quizás vio a una anciana negra, tan de clase sencilla, y decidió que no pertenecía al estándar imperial», replicó Pablo. Se volvió hacia el gerente. «Quiero las grabaciones de las cámaras de seguridad. Ahora». Ricardo dudó, pero condujo a Pablo hasta la sala de seguridad. En las pantallas revisaron toda la escena. La llegada de doña Zuleida, la expresión de desdén de Vanessa, las risas discretas después de la salida de la anciana. Pablo observó todo en silencio, sintiendo una mezcla de rabia y profunda vergüenza. De vuelta en el vestíbulo, encontró un pequeño grupo de empleados ya reunidos, comentando lo ocurrido en susurros. Pablo se dirigió a Ricardo. «Está despedido. Limpie su escritorio en 30 minutos». «Señor, por favor, fue un malentendido. Tengo familia, responsabilidades». «Mi madre también tenía responsabilidades cuando criaba a 3 hijos sola, lavando baños de personas como usted. Ella nunca perdió la dignidad ni humilló a nadie». «Vanessa, usted también está despedida». La recepcionista comenzó a llorar, implorando una segunda oportunidad. Pablo ignoró las súplicas y se dirigió a la puerta del hotel. En el camino oyó una voz. «Señor». Era Jimena, la joven empleada que había sido reprendida por la coordinadora de eventos. «Esto sucede todo el tiempo», dijo ella en voz baja. «No es solo con los huéspedes, también es con nosotros». Pablo se detuvo y la miró. «Continúe. Nos ponen a trabajar en bambalinas, lejos de los clientes. Los mejores horarios y propinas siempre van para los mismos. Cuando nos quejamos, dicen que estamos viendo cosas donde no las hay». Otros empleados comenzaron a acercarse cautelosamente. Carlos, un joven mensajero de 19 años, se armó de valor. «La semana pasada un huésped me llamó monito cuando llevé el equipaje. Se lo informé al señor Ricardo, y él dijo que era solo una broma, que no debía hacer un problema». Una camarera de origen de las provincias del norte, doña Josefa, añadió.
Mi hija vino a traerme un medicamento cuando me sentía mal. Seguridad la siguió por todo el hotel, como si fuera a robar algo. Cuando me quejé, me amenazaron con el despido. Las historias continuaron surgiendo una tras otra, revelando un patrón sistemático de discriminación que iba mucho más allá del incidente con doña Zuleida. Pablo escuchaba todo en silencio, el rostro cada vez más sombrío. «Gracias por tener el valor de hablar», dijo finalmente. «Esto va a cambiar. Empezando ahora». Salió a la acera donde su madre aún aguardaba. Al verlo, doña Zuleida intentó levantarse rápidamente, ajustándose el vestido. «Pablo, hijo mío, no necesitabas venir hasta aquí. Ya estoy buscando otro lugar». Él se arrodilló junto a ella, tomando sus manos callosas entre las suyas. «Mamá, perdóname. Construí todo esto inspirado en ti, en tu fuerza, en tu dignidad. Y mira lo que pasó. No fue tu culpa, hijo». «Sí lo fue. Estaba tan preocupado por las ganancias, por el estatus, que no percibí el monstruo que estaba creando. Un lugar donde mi propia madre no es bienvenida no merece existir». Doña Zuleida sonrió suavemente, esa sonrisa sabia que siempre tenía, incluso en los momentos más difíciles. «No hables así. Cada lugar está hecho de personas, y las personas pueden aprender, pueden cambiar. Tú mismo me enseñaste eso». Pablo abrazó a su madre largamente, bajo la mirada curiosa de los transeúntes de la avenida 9 de Julio. Después, tomó la maleta de ella y la condujo dentro del hotel. En el vestíbulo, empleados y huéspedes observaban la escena en silencio. «Esta es doña Zuleida Sánchez, mi madre», anunció Pablo en voz alta. «Ella será tratada con todo el respeto que merece, como deberían ser todas las personas que entran en este hotel, independientemente de su apariencia, origen o condición social». Condujo a su madre hasta el ascensor ejecutivo, ignorando las miradas atónitas. Ya en el piso de la suite presidencial, doña Zuleida dudó. «Hijo, no es necesario todo esto. Una habitación sencilla está bien para mí. Usted merece lo mejor, mamá. Siempre lo mereció». Mientras acomodaba a doña Zuleida en la suite más lujosa del hotel, Pablo ya formulaba en su mente un plan de acción. El episodio doloroso le había abierto los ojos a una realidad que siempre estuvo allí, pero que él, en su búsqueda de éxito, había elegido ignorar. Ahora estaba decidido a transformar no solo el Palacio Imperial, sino toda su cadena de hoteles, en ambientes verdaderamente inclusivos y respetuosos. «Descanse un poco, mamá. Voy a resolver algunas cosas y vuelvo para cenar con usted». «Vaya con Dios, hijo mío. Recuerde, en la vida siempre tenemos tiempo para arreglar los errores, pero el respeto al prójimo no puede esperar hasta mañana». Pablo besó la frente de su madre y salió determinado. En el pasillo tomó el teléfono y llamó a su asistente. «Mariana, cancela todos mis compromisos de los próximos días. Convoca una reunión de emergencia con todos los gerentes de la cadena y encuéntrame a los mejores especialistas en diversidad e inclusión del país. Tenemos mucho trabajo por delante». A la mañana siguiente, el Palacio Imperial bullía con rumores. Los empleados comentaban sobre los despidos y la llegada de la madre del propietario. La boda de Mateo estaba programada para el final de la tarde, y el equipo trabajaba frenéticamente en los preparativos, ahora bajo tensión adicional. Pablo se reunió en la sala de conferencias con Mariana Duarte, su asistente ejecutiva desde hace más de 10 años. Mujer negra de 45 años, licenciada en Administración con un MBA en el extranjero, Mariana era su mano derecha y una de las pocas personas en quien confiaba plenamente. «Ya convoqué a todos los gerentes de la cadena para mañana», informó ella. «Y logré agendar con la profesora Jurema Bautista, especialista en relaciones raciales de la UBA, y con el consultor Clovis Fernández, quien implementó políticas de diversidad en grandes empresas». Pablo asintió, revisando los informes que había solicitado durante la madrugada. Datos sobre contrataciones, promociones y reclamaciones de clientes del último año. «Mariana, ¿cómo es que nunca hablamos de esto antes? ¿Cómo no percibí lo que estaba sucediendo en mis propios hoteles?». Ella suspiró ajustándose las gafas de montura colorida. «Pablo, intenté tocar el tema varias veces de forma sutil. ¿Recuerdas cuando sugerí aquel entrenamiento sobre sesgos inconscientes?
O cuando propuse revisar los criterios de promoción, siempre decías que el mercado no estaba listo, que necesitábamos priorizar el lucro. Y tú no insististe por miedo a perder el empleo, completó él avergonzado. No solo eso, personas como yo aprenden desde temprano a elegir las batallas. Siempre estamos en la cuerda floja, teniendo que probar nuestro valor 10 veces más, mientras pisamos huevos para no ser etiquetadas de problemáticas o resentidas. Pablo se dejó caer en la silla, masajeándose las sienes. Estoy avergonzado, Mariana. Creé este imperio diciendo que era para honrar a mi madre, pero en el fondo creo que era para probarme algo a mí mismo, para distanciarme de la pobreza, del prejuicio que sufrí. Y terminaste reproduciendo el mismo sistema, dijo ella, con gentileza, pero sin concesiones. Exactamente. Pero esto termina ahora. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Carlos, el joven mensajero que se había pronunciado el día anterior. Con permiso, Maestro Olivera, su madre está lista para el desayuno y preguntó si usted podrá acompañarla. Claro, dile que ya voy. Cuando el muchacho se giró para salir, Pablo lo llamó. Carlos, quiero que participe en la reunión con los consultores mañana. Su perspectiva será valiosa. El joven abrió los ojos, sorprendido. ¿Yo? Pero solo soy un mensajero. Es exactamente por eso. Necesitamos escuchar a quienes están en la línea de frente, no solo a los ejecutivos. Mientras Carlos salía, aún atónito, Mariana sonrió discretamente. Esto es solo el comienzo, ¿verdad? Sí. Una avalancha comienza con un único copo de nieve. En el restaurante principal del hotel, decorado con muebles de diseño de autor y obras de arte contemporáneo, doña Zuleida tomaba su café, rodeada de atenciones que la incomodaban. Al ver a su hijo acercarse, su rostro se iluminó. Buenos días, hijo mío. Este hotel tuyo es una belleza, ¿viste? Pero creo que están exagerando conmigo. Ya vinieron 3 personas a preguntar si el café es de mi agrado. Pablo sonrió sentándose frente a su madre. Solo están siendo atentos, como deberían ser con todos. Pero no lo son, ¿verdad? Por eso aquella confusión de ayer. La perspicacia de doña Zuleida siempre lo sorprendía. Detrás de la apariencia frágil y los modales sencillos, había una mujer de inteligencia aguda, que comprendía las complejidades del mundo mejor que muchos académicos. Mamá, descubrí cosas que me dejaron muy preocupado. No es solo un caso aislado, es algo sistemático, estructural. Mientras explicaba los descubrimientos, Pablo notó una sombra familiar acercándose. Marta, su hermana menor, caminaba hacia la mesa con expresión tempestuosa. Profesora universitaria de sociología, Marta siempre había sido la voz de la conciencia social en la familia, frecuentemente entrando en conflicto con el pragmatismo empresarial de su hermano. ¿Finalmente te diste cuenta del monstruo que creaste, Pablo?, espetó ella sin saludarlo. Besó a su madre en la frente y se sentó. Años hablando de esto, y tú siempre con esa conversación de así es como funciona el mercado. Marta, por favor, intervino doña Zuleida. Tu hermano está intentando corregir las cosas. Después de que la humillaron a usted. ¿Cuántas otras Zuleidas pasaron por esto sin tener un hijo dueño del hotel para defenderlas? Pablo bajó la cabeza reconociendo la justicia de la crítica. Tienes razón, Marta. Siempre la tuviste. Fui ciego, arrogante, y permití que esto sucediera. La franqueza del hermano desarmó a Marta momentáneamente. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Una nota de disculpas? ¿Un entrenamiento de concientización? ¿Medidas cosméticas para limpiar tu imagen? No, si voy a reconstruir todo, desde cero si es necesario. Ya despedí a Ricardo y Vanessa, pero sé que el problema es mucho mayor. Convoqué a especialistas, voy a escuchar a los empleados, implementar cambios estructurales. Marta lo estudió por unos instantes, buscando señales de falsedad. Quiero participar, como consultora independiente, no como tu hermana. He investigado sobre racismo institucional durante años. Tengo contactos, metodologías, sería un privilegio, respondió Pablo sinceramente. Doña Zuleida observaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y preocupación. Ustedes siempre fueron así, desde pequeños. Marta con el corazón inflamado por la justicia, Pablo con la cabeza volcada hacia la conquista.
Necesitan el uno del otro para encontrar el equilibrio. Un creciente murmullo llamó la atención de los tres. Por el restaurante, varios miembros de la familia comenzaban a llegar para el desayuno previo a la boda. Tíos, primos, amigos de larga data. Entre ellos Mateo, el novio, vino directamente a la mesa de la abuela. Abuela Zuleida. Mamá me contó lo que pasó. ¡Qué absurdo! Doña Zuleida minimizó con un gesto. Ya pasó, mi amor. Tío Pablo está encargándose de eso. Debería cancelar la boda, hacerla en otro lugar, dijo el muchacho indignado. De ninguna manera, exclamó la abuela. Tu Juliana está soñando con este día hace meses. Además, enfrentar el problema es mejor que huir de él. Mateo, abogado de 28 años especializado en derechos humanos, miró a su tío. ¿Qué va a hacer, tío Pablo? Porque esto es un caso de demanda por discriminación. Soy consciente, Mateo, y voy más allá de simplemente castigar a los culpables. Vamos a transformar toda la cultura de la empresa. La conversación fue interrumpida por la llegada de Juliana, la novia, acompañada de sus padres, hija de una pareja de empresarios del sector textil. Juliana era una joven arquitecta que compartía con Mateo el compromiso con causas sociales. Doña Zuleida. «Qué bueno que está bien», dijo la joven abrazando a la futura abuela por afinidad. «Me horroricé cuando me enteré». «Está todo bien ahora, hija mía. Vamos a enfocarnos en tu día especial». Mientras la familia se acomodaba en mesas cercanas, Pablo recibió un mensaje de Mariana. Los consultores ya habían llegado para una evaluación preliminar y lo esperaban en la sala de conferencias. Se disculpó y salió discretamente. En el pasillo encontró a Jimena, ahora promovida temporalmente a asistente administrativa, organizando documentos para la reunión. Separé todos los datos que pidió, incluyendo las reclamaciones archivadas que no entraron en el sistema oficial. ¿Reclamaciones archivadas? Sí, señor. El señor Ricardo mantenía una carpeta separada con quejas que él consideraba irrelevantes o exageradas, principalmente de huéspedes negros, de las provincias del norte o extranjeros de países menos desarrollados. Pablo sintió que el estómago se le hundía. Quiero ver todo eso. Y Jimena, por favor, llámame solo Pablo. Estamos del mismo lado ahora. En la sala de conferencias, la profesora Jurema Bautista, mujer negra de unos 60 años, con cabellos blancos al estilo afro y postura elegante, ya examinaba algunos documentos junto con Clovis Fernández, consultor en diversidad corporativa. «Señor Olivera», comenzó Jurema, sin rodeos, analicé superficialmente sus datos de contratación y promoción. El patrón es evidente. Cuanto más alto el cargo, más blanca y masculina se vuelve la plantilla. En las funciones de bambalinas, predominan negros, de las provincias del norte y mujeres. Y en las evaluaciones de desempeño, completó Clovis, empleados no blancos consistentemente reciben notas más bajas en criterios subjetivos como postura profesional y adecuación a la cultura de la empresa. Pablo asintió. Tragando saliva, ¿qué necesito hacer? Jurema ajustó sus gafas estudiándolo atentamente. Primero, reconocer que el problema no es solo conductual, sino estructural. No son solo algunas manzanas podridas, es el huerto entero el que está contaminado. Segundo, entender que no hay soluciones rápidas o indoloras. Tercero, estar dispuesto a perder dinero, prestigio y aliados en este proceso. Estoy dispuesto. Veremos, respondió ella, con el escepticismo de quien ya ha visto muchas promesas vacías. Su hermana Marta me contactó esta mañana. Ella tiene buenas ideas y conoce bien el campo. Sugiero que la incorpore formalmente al proceso. La puerta se abrió y Carlos entró tímidamente, seguido por doña Josefa y otros 4 empleados de diferentes sectores. «Espero que no le importe», dijo Mariana, entrando por último. «Creí importante tener representantes de todas las áreas desde el principio». Pablo sonrió, sintiendo una punzada de orgullo por la iniciativa de su asistente. «Absolutamente correcto. Por favor, entren todos». Los empleados se acomodaron cautelosamente, aún desconfiados, acostumbrados a ser ignorados o reprendidos. La presencia de ellos en una sala de decisiones era una novedad desconcertante. «Antes de comenzar», dijo Pablo, «quiero que sepan que no habrá represalias por nada de lo que se diga aquí.
Necesito la verdad por más dolorosa que sea. Doña Josefa, la camarera de las provincias del norte de 53 años, fue la primera en armarse de valor. Señor, trabajo en hoteles desde hace más de 30 años, siempre en bambalinas, siempre invisible. Cuando vine de Salta, pensé que Buenos Aires sería diferente, que aquí el prejuicio sería menor. Pero es solo más disimulado, más educado. En el Palacio Imperial tenemos cupos informales, un número máximo de negros y de las provincias del norte que pueden trabajar en áreas visibles. Los supervisores nunca lo dicen abiertamente, pero todos lo sabemos. Otros relatos siguieron, cada uno más impactante que el anterior. Historias de acoso moral, de promociones negadas sin justificación, de talentos desperdiciados por prejuicio. Pablo escuchaba todo en silencio, sintiendo el peso de la responsabilidad crecer sobre sus hombros. Cuando el último empleado terminó, Pablo respiró hondo y encaró al grupo. Esto termina hoy. No será fácil ni rápido, pero les prometo, el Palacio Imperial y toda la cadena olivera de hoteles se convertirán en referencia en inclusión y respeto. Y ustedes serán parte de esa transformación. En ese momento, sintió el peso de la mirada de todos en la sala. No eran solo palabras bonitas lo que estaba en juego, sino la credibilidad de un hombre que había cerrado los ojos a la injusticia por demasiado tiempo. El camino sería arduo, las resistencias serían muchas, pero Pablo Olivera estaba decidido a honrar finalmente el verdadero legado de su madre, la dignidad humana por encima de cualquier fortuna. La boda de Mateo y Juliana transcurrió con la elegancia planeada, pero con un significado adicional que nadie había previsto. Doña Zuleida, vistiendo un conjunto de seda azul turquesa elegido especialmente por Marta, fue conducida al lugar de honor por Pablo. Los empleados del hotel, conscientes de los acontecimientos recientes, servían a todos con igual atención y respeto, bajo la mirada vigilante del propietario. Durante la ceremonia, cuando el celebrante pidió que los novios hablaran sobre su visión de familia, Mateo sorprendió a todos. Aprendí de mi abuela Zuleida que la verdadera riqueza está en la dignidad con la que nos tratamos unos a otros. Ayer, ella me dio otra lección al enfrentar con coraje una situación de discriminación. Juliana y yo prometemos construir una familia donde el respeto por la dignidad humana sea el valor fundamental. Muchos invitados, que ya habían oído sobre el incidente, aplaudieron emocionados. Pablo, sentado junto a su madre, apretó su mano arrugada entre las suyas. 3 días después de la boda, el Palacio Imperial bullía con una actividad diferente. En el salón principal, donde antes solo se realizaban eventos sociales de la élite de Buenos Aires, ahora estaba montada una gran mesa de reuniones. Allí Pablo presidía el primer encuentro del recién formado Consejo de Inclusión y Diversidad de la cadena olivera de hoteles. Agradezco la presencia de todos, inició él, mirando alrededor de la mesa. Este es un momento histórico para nuestra empresa. El Consejo reunía una composición sin precedentes. Además de los directores corporativos, estaban presentes empleados de diversos sectores y niveles jerárquicos, incluyendo a Carlos y doña Josefa. La profesora Jurema y el consultor Clovis participaban como consejeros externos. Marta, como coordinadora académica del proyecto, y Mariana, representando a la dirección ejecutiva. Antes de presentar las propuestas iniciales, me gustaría que la profesora Jurema compartiera el diagnóstico preliminar. Jurema se levantó ajustándose las gafas. Con su estilo directo y sin rodeos, presentó datos alarmantes sobre la desigualdad racial y regional en la empresa. Solo el 2% de los cargos de gerencia eran ocupados por personas negras, aunque representaban el 38% del total de empleados. Las personas de las provincias del norte, el 27% de la fuerza laboral, ocupaban menos del 5% de las posiciones de liderazgo. La discriminación no es solo un problema ético, concluyó ella, sino también un desperdicio de talentos y potencial. Empresas verdaderamente diversas son un 35% más rentables que sus competidores homogéneos. Pablo agradeció y tomó la palabra nuevamente. Con base en este diagnóstico,
Propongo un plan de transformación en 3 ejes: personas, procesos y cultura. En el eje personas, implementaremos inmediatamente una revisión de todos los criterios de contratación y promoción, eliminando sesgos. En el eje procesos, crearemos canales de denuncia anónimos y un comité independiente para investigar casos de discriminación. En el eje cultura, realizaremos entrenamientos obligatorios para todos los empleados, desde el CEO hasta el recién contratado. Clovis complementó: es importante resaltar que no estamos hablando solo de medidas educativas, sino de cambios estructurales con metas y plazos definidos. Un murmullo recorrió la sala. Augusto Mendoza, director financiero de la cadena desde hace más de 15 años, carraspeó antes de hablar. Pablo, con todo respeto: entiendo la indignación por el incidente con su madre, pero ¿no cree que estamos exagerando? Esto va a costar millones, afectar nuestro margen de beneficio, sin mencionar la resistencia de algunos clientes. Antes de que Pablo pudiera responder, doña Josefa pidió la palabra, sorprendiendo a todos con su firmeza. Con permiso, señor Augusto. Usted habla de costos, pero ¿ya calculó cuánto pierde la empresa con la rotación de empleados que se van por no soportar el prejuicio? ¿O cuánto deja de ganar cuando huéspedes como yo y mi familia evitamos ciertos hoteles porque sabemos que seremos maltratados? Fue el valor de los procesos judiciales que el hotel podría enfrentar. Un silencio impresionado siguió a las palabras de la camarera. Pablo sonrió discretamente antes de complementar: Augusto, si la preocupación es financiera, puedo garantizar que invertiré mi propio capital en esta transformación. Pero doña Josefa tiene razón. A largo plazo, esto no es costo, es inversión. Marta, que hasta entonces observaba en silencio, intervino. Necesitamos entender que no estamos haciendo caridad o siendo políticamente correctos. Estamos corrigiendo distorsiones históricas y creando un ambiente verdaderamente meritocrático, donde el talento y la dedicación determinan el éxito, no el color de la piel o el acento. La reunión prosiguió durante horas, con debates acalorados y propositivos. Al final, el Consejo aprobó por unanimidad el plan inicial, con cronograma de implementación inmediata. La primera medida sería una auditoría externa sobre prácticas discriminatorias en todos los hoteles de la cadena. Cuando la reunión terminó, ya pasaban las 9 de la noche. Pablo permaneció en la sala vacía, organizando sus anotaciones, cuando Mariana entró con una carpeta. Los primeros problemas ya llegaron, dijo ella. 3 gerentes de unidades del interior amenazan con renunciar si son obligados a promover personas sin cualificación solo por ser negras. Pablo negó con la cabeza, sin sorpresa. Era de esperar. Que se vayan. Los reemplazaremos por profesionales alineados con nuestros nuevos valores. También tenemos un grupo de accionistas minoritarios preocupados por el posible impacto en las acciones. Convoca una reunión extraordinaria. Presentaré personalmente los datos que muestran cómo la diversidad impacta positivamente los resultados a largo plazo. Mariana sonrió, admirada por la determinación de su jefe. ¿Sabes, Pablo? Trabajamos juntos hace más de 10 años, pero es la primera vez que te veo realmente apasionado por algo más allá del lucro. Quizás fue necesario ver a mi madre humillada para que entendiera lo que realmente importa, respondió él con un punto de tristeza. La semana siguiente, el Palacio Imperial se transformó en una zona de construcción no solo física, sino principalmente institucional. Consultores externos entrevistaban a empleados y huéspedes documentando prácticas discriminatorias. Equipos de recursos humanos revisaban expedientes funcionales, identificando talentos subutilizados. Juristas analizaban procesos archivados de reclamaciones por trato desigual. En la antigua oficina de Ricardo, ahora ocupada temporalmente por Marta, mientras la nueva gerente no era seleccionada, Pablo encontró a su hermana enterrada en documentos. Descubrí algo interesante, dijo ella sin levantar la vista. En los últimos 5 años, el hotel recibió 17 reclamaciones formales de discriminación. Todas fueron archivadas como infundadas, pero en al menos 12 casos hay evidencias claras en las propias anotaciones internas. Vamos a contactar a esas personas,
Ofrecer reparación, decidió Pablo inmediatamente. Ya comencé eso. Y hay más. Encontré un memorando confidencial orientando a los recepcionistas a filtrar huéspedes inadecuados al estándar imperial, con tácticas como alegar falta de habitaciones disponibles o exigir garantías extras. Esto es la definición jurídica de racismo institucional. Pablo se sentó, sintiendo el peso del descubrimiento. ¿Cómo dejé que esto sucediera, Marta? ¿Cómo no lo percibí? Porque no quisiste ver, Pablo. El sistema fue diseñado para esconder esas prácticas de los dueños y directores, dándoles la ilusión de que todo estaba limpio, mientras la suciedad era barrida debajo de la alfombra. Así es como funciona el racismo estructural. Pablo permaneció en silencio por unos instantes, absorbiendo la dura verdad. ¿Qué más necesito saber? Que esto va más allá del Palacio Imperial. Es un problema en toda la red, en mayor o menor grado, y que la resistencia será feroz. Ya te están llamando traidor de la clase empresarial en algunos círculos. Que hablen. Estoy dispuesto a perder algunos amigos en este proceso. Marta finalmente levantó la vista de los documentos, estudiando a su hermano con nuevo interés. Realmente cambiaste, ¿verdad? No es solo un impulso temporal. Me juré a mí mismo que transformaría esta vergüenza en algo significativo. No solo por nuestra madre, sino por todos los que pasaron por lo que ella pasó. Ese mismo día, en el otro extremo del hotel, Carlos lideraba una reunión inédita, un grupo focal con empleados de base para discutir sus experiencias y sugerencias. Inicialmente tímidos, poco a poco ganaron confianza para compartir historias dolorosas de discriminación sutil y explícita. Nunca imaginé que sería escuchado así, comentó Eduardo, camarero de las provincias del norte de 43 años. Trabajé en 5 hoteles diferentes en Buenos Aires, y en todos era lo mismo, irrespeto disfrazado de estándar de calidad. Lo más difícil, añadió Luisa, recepcionista negra recién contratada, es que terminamos dudando de nosotros mismos. ¿Estaré exagerando? ¿Será paranoia mía? Hasta que un día sucede algo tan explícito que ya no se puede negar. Carlos anotaba todo meticulosamente. A sus 19 años, nunca imaginó que estaría coordinando un proyecto de esa magnitud. Hijo de empleada doméstica, criado en la periferia de Buenos Aires, trabajaba como mensajero para pagar la Facultad de Administración. Ahora se veía en el centro de una transformación histórica. Todas estas sugerencias serán llevadas directamente al Consejo, garantizó él. Ustedes ya no son invisibles. Mientras tanto, en la suite presidencial, doña Zuleida recibía la visita de una periodista de la mayor revista de negocios del país. El reportaje sobre la transformación del Palacio Imperial había generado enorme interés en los medios. ¿Se siente vengada, doña Zuleida? Ver a su hijo despidiendo a las personas que la maltrataron debe haber sido gratificante, preguntó la reportera, buscando una declaración sensacionalista. La anciana sonrió serenamente antes de responder. No es de venganza lo que necesitamos, hija mía. Es de transformación. Nadie nace prejuicioso. Las personas aprenden a discriminar, y si aprenden el mal, también pueden aprender el bien. ¿Y usted perdonó a los empleados que la humillaron? Perdoné. Pero eso no significa que no deban asumir las consecuencias de sus actos. El verdadero perdón no anula la justicia. Trasciende el rencor personal. La respuesta, publicada en el reportaje de la semana siguiente, repercutió ampliamente, consolidando a doña Zuleida como un símbolo de dignidad y sabiduría. Al final del primer mes de transformaciones, Pablo reunió nuevamente al Consejo para un balance inicial. Las resistencias eran muchas, como se esperaba. 2 directores habían renunciado. Un grupo de accionistas amenazaba con demandar a la empresa. Y algunos clientes habituales cancelaron reservas en protesta contra los cambios radicales. Por otro lado, las primeras victorias ya aparecían. El canal de denuncias anónimo reveló y permitió corregir decenas de casos de discriminación. 3 talentos internos antes negligenciados fueron promovidos a posiciones de liderazgo, y una campaña de comunicación sobre los cambios atrajo nuevos clientes, compensando parcialmente las pérdidas. Apenas estamos comenzando,
concluyó Pablo, mirando alrededor de la mesa. El camino será largo y difícil, pero cada paso nos acerca al hotel que deberíamos haber sido desde el principio. Al final de la reunión, Mariana le entregó un sobre. Llegó hoy. Es del Ministerio de Turismo. Pablo abrió el sobre y leyó rápidamente el contenido. Nos están invitando a presentar nuestro proyecto de transformación en el próximo Congreso Nacional del sector. Eso es genial, exclamó Mariana. Una oportunidad de influenciar todo el mercado. Pablo asintió pensativo. Quiero que doña Josefa y Carlos participen en la presentación conmigo, y mi madre si ella acepta. Son sus voces las que necesitan ser escuchadas. Esa noche, al visitar a doña Zuleida para contarle sobre la invitación, Pablo la encontró leyendo las cartas de apoyo que había recibido de personas que supieron de su historia. Mira, hijo mío, esta señora de Mendoza me escribió diciendo que pasó por algo parecido el año pasado, pero no tuvo el valor de denunciar. Ahora, inspirada por nuestra historia, ella inició un proceso. Usted se convirtió en un símbolo, mamá. Doña Zuleida negó con la cabeza, incómoda con la idea. No quiero ser símbolo de nada, Pablo. Soy solo una mujer que vivió lo suficiente para saber que la dignidad es nuestro bien más preciado. Pablo se sentó junto a su madre y le contó sobre la invitación del Ministerio de Turismo. Para su sorpresa, ella dudó. No sé si tengo el valor de hablar en público, hijo. Nunca fui de estrados. No necesita decidir ahora, mamá. Piense con calma. Su presencia, incluso silenciosa, ya sería poderosa. Cuando Pablo salió de la suite, encontró a Marta en el pasillo. Su hermana parecía preocupada. Necesitamos hablar. Recibí algunas llamadas inquietantes. Hay personas poderosas incómodas con nuestros cambios, Pablo. Personas a las que no les gusta que se muevan ciertas estructuras. ¿Qué tipo de personas? Políticos, empresarios, figuras influyentes que se benefician del sistema tal como es. Están esparciendo rumores sobre ti, intentando minar tu credibilidad. Pablo respiró hondo, sintiendo el peso de las fuerzas contrarias. Era de esperar, Marta. No estamos solo cambiando un hotel, estamos desafiando un sistema entero. ¿Y estás preparado para las consecuencias? Pablo miró hacia la puerta de la suite, donde su madre descansaba, recordando cómo ella había enfrentado décadas de prejuicio con dignidad inquebrantable. Nunca estuve tan preparado en toda mi vida. Las primeras luces de la mañana aún no habían despuntado cuando el teléfono de Pablo sonó. Era Mariana, con voz preocupada. Pablo, necesito que vengas al Palacio Imperial inmediatamente. Hubo un incidente. 20 minutos después, Pablo estacionaba su coche en la entrada de servicio del hotel. Lo que vio lo dejó estupefacto. Pintadas cubrían la pared lateral del edificio con frases como «Aquí no es villa» y «Hotel de delincuentes y marginales». «¿Cuándo sucedió?», preguntó a Mariana, quien lo esperaba con expresión grave. Madrugada. El guardia de seguridad nocturno vio a 2 hombres encapuchados, pero no pudo alcanzarlos. Ya avisamos a la policía y estamos revisando las imágenes de las cámaras. Pablo observó al equipo de limpieza ya trabajando para remover las pintadas antes de que los huéspedes se despertaran. No es coincidencia, Pablo, continuó Mariana. Esto es una respuesta a los cambios que estamos implementando. ¿Dónde está mi madre? En la suite, todavía durmiendo. Nadie la despertó para no preocuparla. Pablo asintió aliviado. Vamos a mi oficina. Quiero ver las imágenes de las cámaras. Mientras caminaban, los empleados los observaban con expresiones preocupadas. El clima de tensión era palpable. En la oficina, el jefe de seguridad, Sebastián, los esperaba con el video listo. Logramos captar solo imágenes parciales, señor Olivera. Ellos conocían la posición de las cámaras. Las imágenes mostraban a 2 hombres encapuchados, llegando en un coche sin matrícula, ejecutando las pintadas con rapidez profesional y huyendo en menos de 3 minutos. Esto no fue vandalismo adolescente, concluyó Pablo. Fue un mensaje calculado. Y no es todo, añadió Mariana, entregándole una tablet. Eche un vistazo a las evaluaciones online del hotel en las últimas 24 horas.
Pablo recorrió la pantalla, viendo decenas de evaluaciones negativas publicadas casi simultáneamente. Servicio pésimo desde que empezaron a contratar a cualquiera. El nivel bajó mucho, ya no parece un 5 estrellas. El hotel se convirtió en centro de militancia política. Ataques coordinados, murmuró él. Alguien está orquestando esto. En ese mismo momento, Marta entraba apurada en la oficina. ¿Ya vieron esto? Mostró su celular con una noticia de un portal de economía. Imperio Olivera en crisis. Acciones caen tras cambios radicales en la gestión. La noticia, claramente tendenciosa, sugería que las nuevas políticas de diversidad estaban ahuyentando a clientes de alto nivel y perjudicando la imagen de la cadena. Citaba fuentes anónimas que preveían el fracaso de la empresa en menos de un año. Todo esto es una campaña orquestada, concluyó Marta. Alguien poderoso quiere derribarnos. Pablo permaneció en silencio por unos segundos, absorbiendo la dimensión de los ataques. Mariana convoca una conferencia de prensa para hoy por la tarde. Vamos a responder a todo de una vez. ¿Estás segura?, cuestionó Marta. Quizás deberíamos esperar, investigar quién está detrás de esto. No, es exactamente lo que ellos quieren, que retrocedamos, que nos escondamos. Vamos a enfrentar esto de frente, con transparencia total. Mientras el equipo se movilizaba para organizar la conferencia, Pablo decidió visitar a su madre, que ya había sido informada de lo ocurrido. La encontró tomando té tranquilamente en la terraza de la suite, observando la ciudad que despertaba allá abajo. «Mamá, ¿está bien?», doña Zuleida sonrió serenamente. «Claro que sí, hijo mío. No es la primera vez que intentan intimidarnos y ciertamente no será la última». Pablo se sentó junto a ella, admirado por su tranquilidad. ¿Cómo logra mantener esa calma? Edad, hijo mío. Cuando vives lo suficiente, te das cuenta de que las tormentas pasan. Lo importante es no perder el rumbo durante ellas. Pablo tomó las manos de su madre, sintiendo su fuerza interior. Están intentando destruir todo lo que empezamos a construir. ¿Y eso te sorprende? Cuando mueves estructuras de poder, las reacciones siempre son violentas. Pero ¿sabes lo que aprendí en mis casi 80 años? Que la verdad siempre encuentra su camino. Esa tarde, el salón de eventos del Palacio Imperial estaba repleto de periodistas. La conferencia de prensa, inicialmente convocada para responder a los ataques, se transformó en una presentación completa del programa de transformación del hotel. Pablo decidió cambiar la estrategia. En lugar de defenderse, atacaría con transparencia y resultados concretos. A su lado en el escenario improvisado estaban doña Josefa, Carlos, la profesora Jurema y, para sorpresa de todos, doña Zuleida, quien había decidido participar a última hora. «Agradezco la presencia de todos», inició Pablo. «En las últimas 24 horas, el Palacio Imperial y toda la cadena Olivera de hoteles han sido blanco de ataques sistemáticos que buscan desacreditar nuestras nuevas políticas de inclusión y diversidad. Estamos aquí para responder a esos ataques no con palabras vacías, sino con hechos y compromisos concretos». Pablo entonces presentó datos preliminares ya recolectados después de un mes de implementación de las nuevas políticas. Reducción del 30% en la rotación de empleados, aumento en la satisfacción de los huéspedes en segmentos antes negligenciados e incluso impacto positivo en la ocupación, a pesar de las evaluaciones negativas forjadas. «Pero no quiero que me escuchen solo a mí», continuó él. «Quiero que escuchen las voces que realmente importan en este proceso». Doña Josefa fue la primera en hablar, con la simplicidad y la contundencia de quien vivió décadas de discriminación silenciosa. «Trabajo en hoteles desde hace más de 30 años. Por primera vez me siento tratada como ser humano, no como una sombra que debe ser invisible para no molestar a los huéspedes. Esto no es política, no es marketing, es dignidad básica». Carlos vino a continuación, representando a la nueva generación. «Lo que estamos construyendo aquí no es solo un hotel más justo,
sino un ejemplo de que es posible hacer negocios con ética y respeto. No estamos sacrificando excelencia, estamos redefiniendo lo que significa ser excelente. La profesora Jurema presentó datos científicos que comprobaban cómo empresas diversas tienen mejor desempeño a largo plazo, desmitificando el argumento económico contra los cambios. Por último, doña Zuleida se levantó, apoyándose en su bastón. El salón se silenció completamente. «No pretendo hacer un discurso», dijo ella, con voz suave pero firme. «Solo quiero decir que, a mis 78 años, finalmente veo esperanza de un mundo donde personas como yo no necesiten bajar la cabeza para ser aceptadas. A quien quiera que esté intentando impedir esto, sepan que llegaron demasiado tarde. El cambio ya comenzó, y nada lo detendrá». La simplicidad y la fuerza de sus palabras emocionaron hasta a los periodistas más escépticos. Las preguntas que siguieron inicialmente hostiles se volvieron gradualmente más respetuosas e interesadas. Al final, la narrativa había cambiado. De una empresa en crisis a una empresa liderando una transformación necesaria. Cuando la conferencia terminó, Pablo fue abordado por Danilo Fonseca, influyente columnista de negocios. «Impresionante, Olivera. Pero sabes que esto es solo el comienzo de la guerra, ¿verdad? Moví algunos hilos y descubrí que hay un grupo de inversores interesados en comprar acciones de tu empresa para intentar una adquisición hostil. Creen que te volviste demasiado ideológico. Gracias por la información, Danilo. Pero el 51% de las acciones siguen conmigo. Pueden intentarlo». El periodista sonrió con cierto cinismo. «¿Y tus socios de negocios? ¿Los proveedores? ¿Los bancos? Tienes muchos frentes que proteger, amigo». Pablo mantuvo la calma, pero sintió el peso de la amenaza implícita. «¿Me estás diciendo que hay una conspiración en curso?» «Te estoy diciendo que tocaste un avispero. El racismo no es solo un prejuicio, es un sistema económico que beneficia a mucha gente poderosa. No van a rendirse fácilmente». Cuando el periodista se alejó, Marta se acercó a su hermano. «Tiene razón, Pablo. Ya estamos recibiendo informes de proveedores cancelando contratos bajo pretextos técnicos. 2 bancos socios están revaluando nuestras líneas de crédito. ¿Así es como funciona entonces? ¿Intentan estrangularnos financieramente?» «Exactamente. Es una guerra económica». Pablo observó el salón vaciándose, reflexionando sobre los desafíos futuros. Fue interrumpido por Carlos, que se acercó con una expresión preocupada. «Señor Pablo, necesitamos hablar en privado. Es sobre las pintadas de esta mañana». En la oficina, Carlos mostró un detalle ampliado de las imágenes de seguridad. Uno de los vándalos, al girarse rápidamente, dejó ver parte de un broche en la chaqueta. «Reconozco ese distintivo. Es del Círculo Empresarial de Buenos Aires». Pablo sintió un escalofrío. El Círculo Empresarial era una asociación exclusiva que reunía a los empresarios más poderosos de la ciudad, incluyéndolo a él mismo. ¿Estás seguro de eso, Carlos? Absolutamente. Trabajé como camarero en eventos allí antes de venir al hotel. Todos los miembros usan ese broche. Eso significa que puede ser alguien de mi propio círculo social, murmuró Pablo sintiendo el peso de la traición. Esa noche, durante la cena con su madre y hermana en el restaurante del hotel, Pablo recibió una llamada de Roberto Almeida, presidente del Círculo Empresarial y su amigo de larga data. «Pablo, necesitamos hablar. Estoy oyendo cosas preocupantes sobre el rumbo de tus negocios». «¿Qué tipo de cosas, Roberto?» «No por teléfono. Ven al club mañana. Almorzamos y conversamos como amigos». Después de colgar, Pablo relató la conversación a Marta, quien inmediatamente desconfió. «Cuidado, Pablo. Puede ser una trampa para desmoralizarte públicamente, o puede ser una oportunidad para entender quién está detrás de todo esto». Doña Zuleida, que escuchaba silenciosamente, intervino. «Ve, hijo mío, pero no vayas solo. Lleva a tu hermana contigo». Marta siempre tuvo buen ojo para la falsedad. Al día siguiente, cuando Pablo y Marta llegaron al imponente edificio del Círculo Empresarial en el Barrio Norte, fueron recibidos con la formalidad habitual. Roberto los esperaba en una sala privada, acompañado de otros 3 empresarios influyentes.
Víctor Brandán, del sector inmobiliario, Enrique Méndez, de la construcción civil, y Teresa Coimbra, del mercado financiero. Pablo, Marta, gracias por venir, inició Roberto con falsa cordialidad. Estamos preocupados por ustedes. ¿Preocupados?, cuestionó Pablo. ¿O incómodos? Teresa tomó la palabra directa como siempre. Pablo, seamos francos. Tus acciones recientes están causando olas en sectores que van mucho más allá de la hotelería. Si cada empresa decide corregir injusticias históricas, ¿a dónde vamos a parar? ¿A la justicia social, quizás?, provocó Marta. No seas ingenua, replicó Enrique. Estamos hablando de negocios, no de activismo. Pablo siempre fue un empresario pragmático. ¿Qué pasó? Pasó que abrí los ojos, respondió Pablo manteniendo la calma. Y ahora entiendo que lo que ustedes llaman pragmatismo es en realidad connivencia con un sistema injusto y discriminatorio. Víctor, siempre el más agresivo del grupo, fue directo al grano. Déjate de rodeos, Olivera. Estamos aquí para ofrecerte una salida honrosa. Vende tus acciones a nosotros, por un valor justo. Continúa como figura decorativa si quieres, pero deja la gestión a profesionales sin esa ideología. Pablo miró a cada uno de los presentes, personas con quienes cenaba regularmente, con quienes compartía viajes y confidencias de negocios. Sintió una mezcla de asco y pena. Fueron ustedes quienes organizaron los ataques al hotel. ¿Las pintadas? ¿Las evaluaciones falsas? El silencio incómodo fue respuesta suficiente. Roberto intentó suavizar. Pablo, entiende. Solo estábamos intentando hacerte entrar en razón antes de que destruyeras todo lo que construiste. Marta, que hasta entonces observaba calculadamente, intervino. ¿Y el distintivo del club en la chaqueta del vándalo? ¿También fue coincidencia? La sorpresa en los rostros confirmó que no todos allí sabían de ese detalle. Teresa lanzó una mirada furiosa a Víctor, quien se removió incómodamente en la silla. «Esto es un absurdo», se defendió Víctor. «No sé de qué están hablando». Pablo se levantó, seguido por Marta. «Ustedes eligieron el lado equivocado de la historia. La cadena Olivera no solo continuará con sus políticas de inclusión, sino que las intensificará. Y a propósito, Roberto, me estoy desligando formalmente del círculo empresarial. Efectivo inmediatamente». Mientras caminaban hacia la salida, Roberto los alcanzó en el pasillo. «Pablo, no seas tonto. Nadie sobrevive en este mercado contrariando el sistema. Te van a destruir». Pablo se giró una última vez. «Quizás, pero al menos podré mirar a mi madre sin vergüenza». En el coche, de camino al hotel, Marta observaba a su hermano con nuevo respeto. «Realmente cambiaste. Pablo, jamás imaginé que te vería enfrentando a tus pares de esta manera». «Ellos no son mis pares, Marta. Nunca lo fueron. Solo tardé en darme cuenta». Al llegar al Palacio Imperial, encontraron una escena inesperada. Decenas de personas reunidas frente al hotel, muchas con carteles de apoyo. Eran activistas de movimientos sociales, estudiantes universitarios y ciudadanos comunes, manifestando solidaridad tras las noticias de los ataques. Entre ellos, para sorpresa de Pablo, estaban varios huéspedes del hotel, e incluso algunos empresarios progresistas, incluyendo algunos excolegas del círculo empresarial. «Parece que no todos eligieron su lado», comentó Marta sonriendo. Dentro del hotel, empleados relataban un fenómeno curioso. Desde la conferencia de prensa, la ocupación había aumentado un 15%. Muchas personas estaban reservando habitaciones específicamente para apoyar la nueva política del hotel. «Señor», se acercó Jimena, ahora asistente administrativa, «también estamos recibiendo currículums de profesionales altamente cualificados queriendo trabajar con nosotros, especialmente de personas negras y de las provincias del norte que enfrentan barreras en otras empresas». Pablo sintió una ola de emoción al percibir que, a pesar de todos los ataques, algo mayor y más poderoso estaba en movimiento. La resistencia no venía solo de él y de su equipo, sino de toda una sociedad cansada de injusticias normalizadas. Esa noche, solo en su oficina, Pablo redactó un comunicado oficial que sería publicado en periódicos de todo el país a la mañana siguiente. El Intosat, Palacio Imperial y toda la cadena Olivera de hoteles reafirman su compromiso inquebrantable
con la dignidad humana y la justicia social. No retrocederemos ni un milímetro. La guerra apenas comenzaba, pero por primera vez, Pablo sentía que estaba finalmente luchando por el lado correcto. 6 meses pasaron desde el incidente con doña Zuleida. El otoño había cedido su lugar al invierno y ahora la primavera comenzaba a colorear Buenos Aires nuevamente. Durante este periodo, el Palacio Imperial y toda la cadena Olivera enfrentaron su más severa prueba de fuego. Según lo previsto por Roberto Almeida, la represalia del mercado fue implacable. Los grandes bancos cancelaron líneas de crédito. Proveedores tradicionales alegaron problemas logísticos para interrumpir entregas. Agencias de turismo de lujo olvidaron incluir los hoteles Olivera en sus paquetes premium. Las acciones de la empresa llegaron a caer un 18% en los primeros 2 meses. Pablo enfrentó todo con determinación inquebrantable, recurriendo a proveedores alternativos, negociando con bancos internacionales más progresistas e invirtiendo fuertemente en marketing directo para compensar el boicot de las agencias. El costo fue alto. Tuvo que vender 2 apartamentos de lujo y un yate para inyectar capital propio en la empresa. «No necesitas hacer esto solo», argumentó Marta, cuando supo de los sacrificios financieros de su hermano. «Podemos buscar inversores alineados con nuestra visión y arriesgarlos a sufrir el mismo boicot. No, Marta, esta es mi batalla. Necesito mostrar que estoy dispuesto a pagar el precio». En el tercer mes, algo inesperado comenzó a suceder. Pequeños proveedores, muchos de ellos empresas familiares gestionadas por personas de grupos minorizados, ofrecieron sus servicios en condiciones competitivas. Un grupo de bancos cooperativos propuso nuevas líneas de crédito. Influencers digitales especializados en turismo consciente comenzaron a recomendar el Palacio Imperial como el primer hotel de lujo verdaderamente inclusivo de Argentina. Lentamente, el boicot fue perdiendo fuerza y un nuevo tipo de cliente comenzó a surgir. Empresas comprometidas con la responsabilidad social, turistas internacionales interesados en la diversidad e incluso celebridades que querían asociar su imagen a causas progresistas. Una mañana de septiembre, mientras revisaba los informes financieros del semestre, Pablo recibió una noticia sorprendente. Por primera vez desde el inicio de la crisis, los números volvían a ser positivos. No solo eso, sino que la revista Hospitalidad en Negocios había elegido la cadena Olivera como caso de estudio en su edición especial sobre innovación en el sector. ¿No es increíble, Pablo?, comentó Mariana, quien ahora ocupaba el cargo de directora de desarrollo organizacional. Estamos demostrando que ética y beneficio no son mutuamente excluyentes. Todavía es pronto para cantar victoria, respondió Pablo cauteloso. Pero sí, es una señal importante. Esa tarde Pablo visitó el vestíbulo del Palacio Imperial, ahora transformado no solo en su apariencia física, sino principalmente en su energía. Empleados de diferentes orígenes étnicos ocupaban todas las posiciones visibles, interactuando con los huéspedes con confianza y naturalidad. Las paredes, antes decoradas solo con arte europeo, ahora exhibían obras de artistas argentinos diversos, retratando la pluralidad cultural del país. En un rincón discreto del vestíbulo, una placa llamó su atención. Era una foto enmarcada de doña Zuleida sentada en su maleta en la acera del hotel, con la leyenda «En homenaje a la dignidad de aquellos que resisten». Abajo una cita: «La verdadera riqueza de un lugar no está en sus mármoles, sino en el respeto con que trata a cada ser humano». Fue idea de doña Josefa, dijo una voz detrás de él. Era Carlos, ahora gerente asistente de hospitalidad. Todos los empleados la aprobaron unánimemente. Pablo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Perfecto. Es exactamente lo que este hotel representa ahora». «Señor». «Pablo», se corrigió Carlos, aún incómodo con la informalidad que su jefe insistía en mantener. «Tenemos una situación interesante. Una señora acaba de llegar para hospedarse. Dijo que eligió el Palacio Imperial específicamente por los cambios que implementamos. Esto ha sucedido con frecuencia últimamente». «Sí, pero esta señora es especial. Es doña Concepción Evaristo». Pablo abrió los ojos sorprendido. «¿La escritora?».
¿La inmortal de la Academia Argentina de Letras? Ella misma. Y pidió específicamente conocer a su madre, si es posible. Pablo sonrió, imaginando la alegría de doña Zuleida. Su madre era una lectora voraz y admiradora fervorosa de la obra de Concepción Evaristo, autora que retrataba con sensibilidad la experiencia de la mujer negra en Argentina. Avise a mi madre inmediatamente y prepare la mejor suite para la doctora Evaristo, con todas las cortesías posibles. Mientras Carlos lo arreglaba todo, Pablo recibió una llamada de Jimena. «Señor, la nueva gerente general acaba de llegar para asumir el cargo». «Excelente. Estaré en la recepción en 5 minutos». La elección de la nueva gerente general había sido un proceso meticuloso. Después de cientos de entrevistas y una selección rigurosa conducida por una comisión independiente, la elegida fue Luisa Nacimiento, ejecutiva negra de 42 años, con vasta experiencia en el sector hotelero internacional. Licenciada en hotelería por la Universidad de Buenos Aires, con un MBA por el IAE Business School, Luisa había construido una carrera impresionante, a pesar de las barreras sistemáticas que enfrentó. «Bienvenida al Palacio Imperial», saludó Pablo extendiendo la mano. «Es un honor tenerla en nuestro equipo». Luisa apretó su mano con firmeza profesional. «El honor es mío. Señor Olivera, lo que ustedes están construyendo aquí es revolucionario para el sector. Por favor, llámeme Pablo. Y este es solo el comienzo del viaje. Su experiencia será fundamental para consolidar el modelo y expandirlo a toda la red». Mientras conducía a Luisa por el hotel, presentándola al equipo, Pablo no pudo dejar de notar cómo el ambiente se había transformado. El aire de tensión y servilismo que antes flotaba entre los empleados había dado lugar a un clima de respeto mutuo y colaboración genuina. Las sonrisas ya no eran artificiales, y las interacciones entre colegas de diferentes niveles jerárquicos fluían naturalmente. «Impresionante», comentó Luisa, observando atentamente. «En mi experiencia, cambios culturales tan profundos suelen llevar años, no meses. Quizás porque esta no fue un cambio impuesto de arriba hacia abajo», reflexionó Pablo. «Fue algo que ya existía en el corazón de las personas, solo esperando una oportunidad para manifestarse». Al pasar por el restaurante, encontraron a doña Zuleida, conversando animadamente con Concepción Evaristo. Las dos señoras, de edades cercanas pero trayectorias tan diferentes, parecían viejas amigas intercambiando historias de vida. «Hijo mío», exclamó doña Zuleida al verlo, «la doctora Concepción vino a visitarnos. Ya le conté toda nuestra historia». Pablo saludó a la ilustre escritora con respeto. «Es un inmenso honor recibirla en nuestro hotel. Doctora Evaristo». «El honor es mío, Pablo», respondió ella con su voz serena y poderosa. «Su madre es una mujer extraordinaria. Sus historias me recuerdan tanto a los personajes que intento honrar en mis libros, mujeres que cargan mundos sobre sus espaldas, pero mantienen la dignidad intacta. Imagine, doctora. Soy yo quien admira sus historias», protestó doña Zuleida con genuina modestia. Pablo observó a las dos señoras con emoción, percibiendo cómo doña Zuleida, a pesar de su origen humilde y educación formal limitada, conversaba de igual a igual con una de las más respetadas intelectuales del país. La dignidad que su madre siempre había llevado no necesitaba títulos ni posiciones para afirmarse. Más tarde ese día, una comitiva del Ministerio de Turismo visitó el hotel, interesados en conocer el proyecto de transformación para posiblemente replicarlo en políticas públicas para el sector. Los representantes del gobierno fueron recibidos por un equipo diverso: Pablo, Luisa, Carlos, doña Josefa, Marta y la profesora Jurema. «Lo que ustedes realizaron aquí es notable», comentó la secretaria de Políticas Inclusivas del Ministerio. «Nos gustaría incluir su caso como referencia en nuestro nuevo programa de certificación de turismo inclusivo». «Estaríamos honrados», respondió Pablo, «pero es importante resaltar que todavía estamos aprendiendo. Cada día trae nuevos desafíos y conocimientos. Precisamente por eso su ejemplo es valioso», argumentó ella. «Muestra que es un proceso continuo, no solo un sello que se obtiene una vez». La reunión se extendió por horas, con un rico intercambio de experiencias e ideas. Al final,
Se acordó que el Palacio Imperial serviría como proyecto piloto para el nuevo programa federal, recibiendo a cambio beneficios fiscales que ayudarían a compensar parte de los perjuicios causados por el boicot inicial. Cuando todos se despidieron, ya era de noche. Pablo encontró a su madre en el jardín interno del hotel, sentada en un banco, contemplando la pequeña fuente recién instalada. ¿Cansada, mamá? Un poco. Pero es un cansancio bueno. Pablo se sentó junto a ella, sintiendo la paz que emanaba de aquella mujer que había enfrentado tantas tormentas sin jamás perder su esencia. ¿Usted imaginó que aquel día terrible se transformaría en todo esto? Doña Zuleida sonrió, con la sabiduría de quien vivió lo suficiente para ver el ciclo completo de las cosas. Sabes, hijo mío, en la vida nada se pierde. Cada lágrima, cada dolor, cada injusticia, todo puede transformarse en algo mayor, cuando encuentra un corazón dispuesto a no conformarse. Tu corazón. Fue usted quien me enseñó eso, mamá. Siempre. Quizás. Pero fuiste tú quien tuvo el valor de ponerlo en práctica, de arriesgar todo lo que construiste por algo más importante. Permanecieron en silencio por unos momentos, apreciando la simplicidad de aquel instante de conexión. ¿Y ahora?, preguntó Pablo finalmente. ¿Qué viene después de todo esto? Doña Zuleida miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse detrás de los edificios de Buenos Aires. Ahora, hijo mío, viene lo más difícil, mantener viva la llama. No dejar que el tiempo y la comodidad apaguen lo que se conquistó. Hacer que la dignidad no sea una bandera que se levanta en momentos especiales, sino el aire que se respira naturalmente todos los días. Pablo asintió, comprendiendo la profundidad de aquel desafío. Sabía que muchos ojos estaban puestos en ellos, que el Palacio Imperial y toda la cadena Olivera se habían convertido en referencias, modelos a seguir o a criticar. La responsabilidad era inmensa. Tengo miedo de no lograrlo, mamá, de fallar, de conformarme, de perder el rumbo. Doña Zuleida tomó las manos de su hijo entre las suyas, en aquel gesto que desde la infancia de él siempre había transmitido seguridad y amor incondicional. El miedo es natural, hijo mío. Solo se convierte en problema cuando nos paraliza. Pero tú nunca fuiste de paralizarte, ¿verdad? Desde pequeño, cuando te caías, te levantabas y lo intentabas de nuevo. Pablo sonrió, recordando su infancia en la periferia, las dificultades y también las pequeñas alegrías compartidas. Usted siempre será mi brújula, mamá. No, Pablo, tu brújula está dentro de ti. Siempre lo estuvo. A veces solo necesitamos un empujón para encontrarla de nuevo. Esa noche, después de dejar a su madre descansando, Pablo caminó solo por los pasillos del Palacio Imperial. Observó a los empleados de diferentes orígenes trabajando en armonía. Los espacios que antes estaban segregados ahora fluyendo naturalmente. Las paredes que ahora exhibían arte que representaba la verdadera cara multicultural de Argentina. Se detuvo frente a la foto enmarcada de su madre, captada en aquel momento de vulnerabilidad que se había transformado en un símbolo de fuerza. Debajo de ella, una nueva placa había sido instalada durante la conferencia, con palabras que doña Zuleida había pronunciado en su discurso de apertura. La dignidad no se concede, se reconoce. Y cuando dejamos de reconocerla en los demás, perdemos la nuestra propia. Pablo tocó suavemente la placa, sintiendo que finalmente había comprendido la verdadera herencia que su madre le había dejado. No el dinero que él había multiplicado en sus emprendimientos, no el estatus social que había conquistado, ni siquiera el imperio hotelero que había construido. La verdadera herencia era la dignidad intransigente que ella había mantenido durante toda una vida de desafíos. La capacidad de mantenerse íntegra en un mundo que constantemente intentaba disminuirla. La sabiduría de reconocer que el verdadero valor de una persona no está en aquello que posee, sino en aquello que es. Y ahora esa herencia sería transmitida no solo a través de él, sino a través de cada vida transformada por el Palacio Imperial y por el movimiento que él había ayudado a iniciar. Una herencia que, como su madre, era simultáneamente humilde y grandiosa, simple y profunda. Una herencia de dignidad. Fin de la Mois. Historia, queridos oyentes.
Esperamos que la historia de doña Zuleida y Pablo haya tocado su corazón e inspirado reflexiones. Para continuar este viaje de historias emocionantes que exploran la riqueza de las relaciones humanas, hemos preparado una lista de reproducción especial que pueden encontrar haciendo clic en el enlace a la izquierda de la pantalla. Si esta narrativa sobre dignidad y transformación resonó en usted, no deje de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Todos los días traemos historias originales que celebran la diversidad y la fuerza del espíritu humano. Comparta en los comentarios qué momento de este viaje le conmovió más. Su participación es fundamental para que sigamos creando contenidos que emocionan y transforman. Hasta nuestra próxima historia.